Uso y limitaciones de los respiradores. El uso de protección respiratoria está regulado en California por Cal/USA en 8 CCR 5144. Consulte el manual de respiradores de Janus Corporation para obtener una explicación detallada de esta normativa y sus requisitos. Peligros de las partículas en el aire. Las partículas o aerosoles se denominan polvos, humos o nieblas, según su origen y tamaño. Los polvos se generan, por ejemplo, al esmerilar, taladrar, aserrar, astillar, friccionar, etc. a partir de material sólido y suelen ser relativamente grandes. Los humos se forman a partir de la condensación del metal fundido, a menudo por la soldadura o el corte con soplete, y son relativamente pequeños. Las nieblas se generan a partir de líquidos y suelen ser relativamente grandes. Los efectos de estos distintos tipos de partículas pueden variar bastante según el tamaño y el material del polvo, el humo o la niebla. Algunos efectos reconocidos son irritación molesta, ejemplo, fibra de vidrio, yeso, etc. Fibrosis o cicatrización de los pulmones, ejemplo, amianto, sílice. Irritación de las mucosas, ejemplo, nieblas ácidas. Sensibilización, es decir, reacciones alérgicas, ejemplo, polvos de madera dura, moho. Fiebre, es decir, fiebre por humos metálicos, ejemplo, humos de estaño, humos de cobre, humos de soldadura. Cáncer, ejemplo, amianto, sílice. Contaminantes gaseosos. Los contaminantes gaseosos pueden causar una variedad de efectos al igual que las partículas. Algunos de los efectos significativos más comunes son asfixia, sofocación, por gas inerte. O ejemplo, el nitrógeno, un gas inerte, no le hace daño en sí mismo, pero desplaza el oxígeno de los pulmones. Irritación. O ejemplo, cloruro de hidrógeno, disolventes clorados. Narcosis, somnolencia, inconsciencia. O ejemplo, vapores de disolventes. Veneno. O ejemplo, sulfuro de hidrógeno, arsina, mercurio. Sensibilización. O ejemplo, reacciones alérgicas a productos químicos a los que no era alérgico anteriormente. Peligros de consumo/deglución. Algunos contaminantes transportados por el aire pueden ser perjudiciales tanto si se respiran, inhalan, como si se ingieren, comen. El plomo es un ejemplo de este tipo de contaminantes. Cuando se usa un respirador que le protege de respirar un contaminante en el aire, también le impide consumir ese contaminante. El respirador no solo evita que el contaminante transportado por el aire sea arrastrado a la boca cuando se respira, y que la saliva y barra u otras defensas corporales lo canalicen hacia el estómago en lugar de hacia los pulmones, sino que también evita que se ingiera el contaminante a través de las actividades de contacto con las manos. Nota: es importante asegurarse de descontaminar las manos, el cuerpo y la cara al quitarse el respirador para evitar que las actividades de llevarse las manos a la cara, manos a los ojos, nariz, boca, etc. causen posibles exposiciones por ingestión después de quitarse el respirador. Códigos de colores de los cartuchos. Los cartuchos están codificados por colores, de modo que un color determinado, o una combinación de colores, representa el tipo de contaminantes contra los que el cartucho es eficaz. Estos códigos suelen ser los mismos independientemente del fabricante. Los códigos de colores que utilizamos habitualmente son Sincolor 95-respiradores con pieza Feisel filtrante o cartuchos, para ser usados para polvo molesto, sílice, hongos de la fiebre del valle, y otras partículas que no requieran filtración EPA. Magenta, partículas, filtro de aire de partículas de alta eficiencia, EPA. Negro, vapores orgánicos, hasta 1.000 ppm. Blanco, gases ácidos, hasta 10 ppm de cloro, 30 ppm de formaldehído, 50 ppm de HC1, 50 ppm de SO2. Amarillo, gases ácidos y vapores orgánicos, según las limitaciones indicadas anteriormente. Verde, amoníaco, hasta 300 ppm, o aminas, hasta 100 ppm. ¿Cuándo cambiar los cartuchos del respirador, gases y vapores? Los cartuchos de gas y vapor son filtros de absorción que funcionan hasta que ya no pueden absorber el contaminante para el que están diseñados. Entonces dejan pasar el contaminante. Los filtros de absorción deben usarse durante un tiempo determinado, pero también deben cambiarse si el usuario empieza a oler el contaminante o empieza a sentir los efectos de la exposición al contaminante mientras lleva puesto el respirador, incluso si el tiempo de uso asignado no ha expirado. Esto se conoce como ruptura.
¿Cuándo cambiar los cartuchos de las mascarillas, filtros de partículas, EPA o N95? Los filtros de partículas funcionan mejor cuanto más se ensucian. También deben cambiarse cada vez que el usuario encuentre la más mínima resistencia a la inhalación o sienta que el respirador se hunde en su cara cada vez que respira. Cosas a recordar sobre la protección respiratoria. Esta revisión contiene información de formaciones anteriores sobre protección respiratoria, así como de esta formación. Algunos contaminantes del aire son absorbibles por la piel, como el cianuro de hidrógeno, por lo que no basta con confiar en la protección respiratoria. En las atmósferas IL solo se pueden utilizar ciertos tipos de protección respiratoria. Si los empleados de Janus Corporation deben trabajar en una atmósfera IL, recibirán formación específica para el peligro antes de que se les permita entrar en el espacio que contiene la atmósfera IL. Los respiradores purificadores de aire no suministran oxígeno. Solo se puede entrar en atmósferas deficientes en oxígeno utilizando respiradores con suministro de aire. La conservación de la aprobación y la utilidad de los respiradores depende del mantenimiento adecuado. Las personas que utilizan la protección respiratoria deben someterse a pruebas de ajuste y recibir formación, inicial o de actualización, en los últimos 12 meses. Ningún respirador protege de todos los contaminantes potenciales. Los filtros de partículas no protegen de los gases ni de los vapores. Los filtros de gases y vapores no protegen contra las partículas. En atmósferas que contengan tanto partículas como gases/vapores potencialmente nocivos, deben usarse cartuchos apilados. Los respiradores de partículas funcionan mejor cuanto más sucios están, y deben cambiarse cuando empiezan a restringir el flujo de aire al trabajador. Los cartuchos de gas y vapor funcionan hasta que han absorbido todo el gas o vapor que pueden, entonces dejan que el gas o vapor pase por el filtro, y no proporcionan más protección contra el contaminante. Estos filtros deben cambiarse cuando pueda oler el gas o el vapor, cuando empiece a sentir los efectos de la exposición al gas o al vapor, o después de un tiempo de exposición determinado. Gracias por participar en la formación, uso y limitaciones de los respiradores. Por favor, pase al cuestionario.